Las calçotadas son una de las tradiciones más arraigadas en Cataluña. Es como la barbacoa para los americanos, casi una religión. Consiste en hacer unas cebollas especiales, al fuego vivo de una hoguera, para después envolver en papel de periódico conservando así la temperatura. Para degustarlos, se pellizca la cabeza del calçot y, tirando del otro extremo, se desnudará el alma del mismo, que bañaremos en la salsa romesco, y se engulle mirando al cielo. Eso sí, provisto de un gran babero, para evitar la posibilidad de mancharse de salsa. Lo tradicional es hacer esta liturgia, acompañado de familiares y amigos. Con el tiempo, como todo en la cocina moderna, han ido apareciendo diversas formas de hacer o de presentarse estas cebolletas. Podemos encontrar restaurantes que las hacen rebozadas en tempura, por cierto riquísimos. Los he visto como no en croqueta. Incluso, aunque no tan usual, se cocinan en arroz, por no decirle paella de calçots. No vaya a ser que se me enfaden los valencianos. Yo, estos días que estamos en plena temporada, se me ocurrió una nueva presentación que no he visto en ningún sitio. En buñuelos. Solo os voy a decir que quedaron deliciosos. Así que, como me gusta compartir mis ideas y recetas, aquí os presento mi receta. Espero que os guste y me deis muchos likes. Gracias. Pues vamos a comenzar, y lo haremos por la salsa. Aunque algunos le llamen salsa de calçots, es una salsa romesco, aunque quizá algo más ligera y suave. Para su elaboración, necesitaremos unos 3 tomates pera, si puede ser, bien maduros. Una cabeza entera de ajos. Un poco de aceite de oliva, pero recomiendo que sea suave, ya que si no, nos puede dejar cierto amargor en la salsa. Un poco de pan, unas ñoras y lo principal, un buen puñado de almendras y avellanas tostadas. También, en esto hay discusión, hay quien le pone un poquito de vinagre y hay quien no se lo pone. Yo no le pongo guindilla, pero podéis ponerla si os gusta picante. Vamos a cortar la cabeza de ajos, la cortaremos por la mitad horizontal. Le haremos unos cortes en cruz a los tomates, para que sea más fácil pelarlos. Lo pondremos en el horno fuerte unos minutos, vigilando que no se quemen los ajos. Mientras, vamos a proceder a limpiar nuestros calçots. Yo prepararé unos 10. Importante, no lavarlos en agua. Les quitamos la capa externa, más sucia, y le cortamos las raíces. Posteriormente, le cortaremos la parte verde, que podemos desechar o podríamos prepararnos una crema de calçots para una cena. Cortaremos longitudinalmente y después en juliana. Si os apetece, podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al día de mis vídeos. No os cuesta nada y me ayudaréis enormemente. Muchísimas gracias. En una sartén con un poco de aceite, los pondremos a pochar. No queremos dorarlos mucho. Veréis cómo se reducen casi a la mitad. Prácticamente ese será el punto en el que estarán listos, quedando tiernos.
Mientras, ya se han templado nuestros tomates para poder pelarlos sin quemarnos. ¿Veis qué fácil les sale la piel? De paso, los iremos troceando para que nos sea más sencillo triturar. Los ajos también los pelamos. Solo será necesario presionarles un poco para que salga la pulpa del interior, que es lo que nos interesa. Lo vamos poniendo todo en nuestro vaso triturador. Yo le pongo solo almendras. Las ñoras las añado en pasta que ya venden preparada, como cucharada y media de postre. Un chorrito de aceite. Sal. Y un pequeño chorrito de vinagre de manzana. Como pan, le pongo unos bastoncitos tostados y salados. Y procedemos, con nuestra batidora, a triturarlo bien, hasta conseguir una salsa fina. Lo probaremos por si necesita algo más de sal. Y aquí tenemos lista nuestra salsa de calçots. Y ahora pasemos a hacer nuestra masa de buñuelos, que aunque muchos ya la conocerán, es todo un arte prepararla. En una olla, vamos a poner a calentar una taza de agua. Le añadiremos como una cucharada grande de mantequilla y dejaremos que se deshaga con el calor del agua. Cuando comience a hervir, le volcamos de una sola vez una taza de harina todo uso. Y removemos rápidamente. Podemos apagar el fuego y en este momento, si lo deseáis, podéis añadir medio sobrecito de levadura. Yo no le puse y quedan suficientemente esponjosos. Seguiremos removiendo hasta que no quede agua y se convierta todo en una masa. Lo dejaremos enfriar un poco antes de comenzar a añadir los huevos que iremos integrando de uno en uno. Cascamos el primero, lo añadimos y mezclamos hasta integrar completamente. Se notará la masa demasiado espesa todavía. Cascamos y añadimos el siguiente. Volvemos a mezclar con energía hasta que se integre todo el huevo en la masa. Comprobaréis que ya se va manejando mejor. Pondremos un tercero y, con el mismo procedimiento, lo integramos. Ya comenzamos a notar una masa más fluida, pero yo aún le puse un cuarto huevo, lo ayudó a conseguir una masa como quería. Algo más líquida ya que, al integrarle otros ingredientes, también espesará un poco.
Finalmente le añadimos, en 2 tandas, nuestros calçots pochados. Y ahora viene la magia. Vamos, en un cazo con bastante aceite, a freírlos. Lo haremos en pequeñas cantidades para que no se nos enfríe el aceite. Con una cuchara para obtener la misma proporción en cada uno. Debemos ir dándoles la vuelta hasta que le veamos un color dorado subido de tono. Los iremos poniendo en un plato con un papel absorbente, así eliminamos el exceso de aceite. Y ya los tenemos listos. Están riquísimos incluso fríos. Solo debéis mojarlos un poco con la salsa romesco y a disfrutar de este típico plato catalán de temporada. Muchas gracias por vuestra visita, por vuestros comentarios y likes, y nos vemos muy pronto. Saludos.